Ya, estamos grabando. Entonces, vamos a ver, recapitulemos un poquito dónde estamos parados. Recuerden que nosotros iniciamos el semestre eh, revisando y recordando algunos conceptos de la física, ¿cierto? Ligadas a sistemas vectoriales y cómo estos sistemas vectoriales podían afectar primeramente el comportamiento de una partícula, ¿cierto? Y, y cómo podíamos, a través del equilibrio de fuerza, determinar algunas, eh, algunas cosas interesantes que aparecían cuando yo aplicaba fuerza. Por ejemplo, podía determinar resultantes, podía determinar componentes en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Eso fue lo que hicimos prácticamente la primera parte de la asignatura. En la segunda parte de esta asignatura introdujimos o expandimos, ¿cierto?, la conceptualización de esta partícula, ¿cierto? Y dijimos ya no se llama partícula, se llama sólido rígido, y al aparecer esta concepción de que las fuerzas aplicadas sobre un sólido rígido no necesariamente deben pasar por un punto de interés, o sea, una partícula que compone este sólido rígido. Entonces, el efecto de equilibrio está condicionado a que debiese existir un equilibrio de fuerza en ambos ejes, ¿cierto? En los ejes coordenados, pero además había que existir un equilibrio del efecto que produce una fuerza en torno a un eje, ¿ya? Donde ese eje pasa por el punto de interés. Y ese efecto, que es una rotación del sólido rígido, nosotros lo definimos como un momento, ¿ya? Entonces, el equilibrio ahora de fuerzas en X y Z se adicionamos, ¿cierto? Para el caso de 2 dimensiones, un tercer equilibrio que era una fuerza también, pero una fuerza que actuaba en el eje perpendicular al plano que contenía el problema bidimensional, o sea, en Z, si es que el plano era XY. Y eso lo llamamos momento, el momento. Estábamos calculando fuerzas, pero nosotros dijimos un momento. Con esa... ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Con esas definiciones, el primer paso para entrar al mundo del análisis estructural lo establecimos para desarrollar o para obtener o para determinar, ¿cierto?, fuerzas que estaban definidas en una estructura reticular eh, como fuerzas de compresión y tracción. O sea, utilizando los conceptos de equilibrio que nosotros ya hemos repasado una y otra vez, ¿ya? Lo implementamos el sistema de equilibrio hacia un sistema reticulado que para nosotros se llama cercha, ¿ya? En donde cada uno de estos elementos que constituyen el elemento reticulado solamente eran capaces de soportar o de traspasar, ¿cierto?, fuerzas internas que eran de tracción o compresión. Tracción o compresión. Y para eso estudiamos 2 métodos, uno más utilizado que el otro. La verdad es que el método de las secciones no es tan utilizado como el método de los nodos. El método de los nodos, recuerden que es un método que es capaz de predecir, ¿cierto?, la fuerza en cada una de las barras, ¿cierto?, o de los elementos que constituyen esta estructura. Por lo tanto, el método de las secciones es cierto, es un método rápido y directo para cierto tipo de barras y no es tan utilizado en la verdad, ¿ya? Y bueno, y por eso
nos concentramos mucho más en el método de los nodos. Listo. El siguiente nivel, jóvenes, el siguiente nivel para esta línea de análisis estructural tiene relación con poder determinar ahora no solamente efectos de fuerzas que se llaman longitudinales, que van en la longitud del elemento, como es la fuerza de tracción y compresión, sino que además quiero obtener los efectos que producen fuerzas que viajan en dirección transversal al elemento estructural. ¿Sí? Van de forma transversal. ¿Y quiénes sufren, o qué elementos estructurales sufren este tipo de condiciones? Son, por supuesto, las vigas, también las columnas, los muros, las losas, ¿ya? Y cualquier combinación estructural que contenga estos elementos. O sea, por ejemplo, los marcos estructurales, y etcétera, etcétera. Entonces, para poder entrar a este mundo, lo primero que hay que saber es, ahora, ya que necesito fuerzas transversales, y en particular nos vamos a centrar harto en el tema de vigas, entonces es necesario poder reconocer el concepto de área tributaria, ¿ya? Área tributaria. ¿Ya? Bien. Entonces, ya. Ya. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hice un pequeño resumen. ¿Van todos en la misma página? ¿Están todos en la misma página? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, para poder entender un poquito el tema de área tributaria, que podría ser fácilmente una semana de clase, ¿ya? Yo la voy a resumir a 10 minutos de clase. Lo voy a tratar de explicar lo más someramente posible, porque yo no quiero preguntarles a ustedes respecto a áreas tributarias, yo les quiero preguntar respecto a vigas, ¿ya? Así que voy a explicar lo que son las áreas tributarias, pero porque me voy a enfocar en vigas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fíjense el dibujo que yo tengo ahí en color verde y rojo, en la parte superior izquierda, ¿ya? En donde trato de mostrar la configuración de una losa de hormigón, ¿ya? ¿Ya? Dada la densidad del material que la estoy indicando con esa letra griega ρ, ¿ya? Igual a 2.500 kilos por metro cúbico. Esa es más o menos la densidad del hormigón. Póngale que es una losa de hormigón, y esa losa de hormigón que tiene ciertas dimensiones, en este caso es de una losa de 10 metros por 5 metros por 15 centímetros de espesor, está apoyada, ¿cierto?, en 3 vigas, digamos que son de acero, ¿ya? Digamos que son de acero, son 3 vigas de acero, que están dispuestas en la orientación corta de la losa, o sea, son vigas de 5 metros de largo, ¿ya? Y dispuesta de forma, qué sé yo, proporcional, ¿ya? O sea, la viga central, la viga AB, está en el centro de la viga, o sea, su eje pasa por los 5 metros, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto tributa, ¿ya? ¿Cuánto tributa, cuánta carga se lleva la viga AB de peso, ¿cierto? ¿Cuánta carga se lleva la viga B con respecto quizá a la viga CD o a la viga EF? ¿Ya? Bueno, una suposición fácilmente podría ser decir, ¿sabe qué? Yo voy a considerar de que las 3 vigas se llevan lo mismo. O sea, voy a dividir el peso de esta losa, de esta gran losa, que la puedo calcular, ¿cierto? Porque tengo su densidad y puedo calcular su peso. Lo voy a dividir en 3.
y voy a pensar de que todas las vigas serían la misma carga. Ja, 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 así, tal cual. ¿Ah? Bueno, eh, la, la, um, a pesar de que el supuesto puede ser válido, no es tan correcto. ¿Ya? No es tan correcto. Porque efectivamente parece ser, ¿ya? Y esto es así como un olfato quizás de constructor o de ingeniero, parece ser, ¿ya? De que la viga del centro se lleva más carga que una viga de borde, digamos, como la viga EF y la viga CD. Si esa es nuestra sensación, la pregunta, bueno, es ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Cuánta carga? Entonces, de ahí nace el concepto de área tributaria, que para este ejemplo en particular, lo que hace es dibujar la planta, ¿cierto?, de este sistema estructural, como se ve abajo, ¿cierto?, en la parte que está achurada. Entonces tengo un rectángulo que mide 10 por 5, ¿cierto? 10 por 5. Voy a poner más o menos dónde están los puntos importantes de esta estructura, que son los puntos A, B, C, D y E, F, para poder ubicarme dónde están las vigas, ¿ya? Dibujo, de hecho, las vigas en color rojo. Ahí, fíjense que yo tengo dibujada la viga que va por F, tengo la viga AB, la viga, estamos hablando de que estoy achurando o reachurando el espesor del ala, ¿ya? O sea, el ancho, estoy dibujando, digamos. Si esta es la viga, ¿vaya? Si es la viga, ¿vaya? Estoy tratando de achurar ese ancho, ¿ya? Un ancho B, por ejemplo, ¿ya? Ese ancho lo estoy achurando aquí en el mono, ¿ya? Y acá también, pues estoy achurando ese ancho de viga aquí en el monito, ¿ya? Bueno, entonces, eh, una percepción quizá un poquito más acertada de cuánta área tributa sobre cierto elemento estructural, es decir, mira, ¿sabes qué? De estos 5 metros, porque aquí hay 5 metros de ancho, entre A y C hay 5 metros y entre A y E hay 5 metros, ¿sabes qué? La mitad va a tributar hacia la viga CD y la otra mitad va a tributar hacia la viga AB. Y lo mismo voy a pensar del lado izquierdo de este gran volumen de losa, que la mitad tributa hacia la viga AB y la otra mitad tributa hacia la viga EF. Consecuencia es que para la viga EF hay una tributación de área de 2.5 metros de ancho. Lo mismo le pasa a la viga CD, mientras que la tributación de ancho, ¿cierto?, de esta área en la viga AB es de 5 metros. O sea, la viga AB, entre comillas, recibe el doble. ¿Ya? Ahora, la pregunta, bueno, ¿cuán correcta es esta forma de expresar el área tributaria en losa, digamos, en sistemas de losa o sistemas de piso? Y la respuesta es que esa tributación dependerá exclusivamente de cómo esté conformado el sistema estructural que está en estudio, ¿ya? Dependerá exclusivamente de cómo está conformado el sistema estructural, ¿ya? O sea que las áreas tributarias podrían variar de acuerdo a las condiciones de borde que están definidas para el sistema estructural, ¿ya? Para este caso, revisemos este caso, ¿ya? Para este caso, efectivamente, tributan 5 metros de ancho, así que la pregunta es, ahora, cómo traduzco este volumen, ¿cierto? Este volumen a un problema
de 2 dimensiones, porque ese es un bosquejo tridimensional. Yo quiero trabajar un problema bidimensional. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos calcular reacciones en vigas, ¿cierto? En 2 dimensiones. Sabemos calcular ecuaciones de equilibrio en 2 dimensiones. Por lo tanto, mi interés es que todo este volumen pueda estar descrito en 2 dimensiones. Y para eso, calculo, fíjense chiquillos, calculo el volumen que existe tributando sobre la viga AB, ¿ya? En particular la viga AB, que es 2500 por 5 por 5 por 0.15, ¿ya? Y ese valor da 9375, ¿cierto? Como volumen. Como volumen. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hello? ¿Me siguen? Díganme, Profe, sí. Sí, profe. ¿y por qué por 5 por 5 no por 5 por 10? Porque estoy solamente, voy a borrar un poquito acá el monito, porque solamente estoy interesado en la viga AB, en la viga B. Por lo tanto, voy a calcular el volumen de esta área de tributación. Solamente 5 por 5 por 0.15 por la densidad 2500. Eso da, digamos, este volumen, el volumen, a ver, el peso, le voy a poner aquí, el peso que cae en la viga AB es igual a 2500, que es la densidad, por 5 metros de ancho, por 5 metros de largo, por 0.15 metros de espesor de losa, ¿cierto? Y ese peso da 9375 kilos. Eso es lo que le cae a la viga AB. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo paso todo esto, todo ese peso, a una percepción, ¿ya? A una definición quizá de peso, pero en 2 dimensiones, o sea, como una línea de peso que equivale a 9375, y es que voy a dividir, fíjense, voy a dividir estos 9375 kilos por el ancho efectivo en la longitud de la viga, que es 5 metros, ¿ya? Pero no estos 5 metros, chiquillos, ojo, no esos, sino el ancho, el ancho, el ancho de la viga, o sea, del área tributaria que cae sobre esa viga AB, la voy a dividir por eso, así, entonces me queda 9375 dividido en 5 metros, ¿ya? Y ese número que está aquí, fíjense, ese número que está aquí, que es 1875, son kilos por unidad de longitud. O sea, que a cada pasito de carga por metro tengo 1875 kilos. Y esa forma, jóvenes, de interpretar estas cargas tridimensionales en 2 dimensiones se llaman cargas distribuidas. Y son cargas que actúan en el plano. Ahí está. ¿Ya? No vean este número todavía. No lo vean. Entonces, la viga AB, que tiene una longitud de 5 metros, está siendo sometida a una carga
uniformemente distribuida que vale 1.875 kilos por metro. ¿Ya? Entonces fuimos de un problema tridimensional, ¿cierto?, a un problema en el plano. Profe, Fuimos de 9.375 kilos, que era el peso de todo de ese cajón de hormigón, y lo tradujimos a una carga en el plano por unidad de longitud. profe, una consulta. No, y en este caso no sería relevante el ancho de la viga, porque si lo divide en 5, estaríamos asumiendo que la viga es de 1 metro, como para saber que la viga recibe exactamente 1875. Ah, ¿cómo de un metro? A ver, es que no sé si. A ver, preguntar. A ver. eh, mm, Deja de responder bien. ¿Influye el ancho de la viga? ¿Tú te refieres a este ancho de aquí, a este ancho de como de ala? Sí, eso. Ya. Eh, ¿Influye? Sí, claro que influye. Influye, por supuesto. No es lo mismo tener una carga. A ver, lo voy a dibujar. Mira, voy a dibujar acá arriba, mira. Voy a dibujar aquí. No es lo mismo tener una carga aquí, en la viga, ¿ya?, que tener una carga aquí. No es lo mismo. Pero la verdad es que la diferencia está en el efecto estructural solamente. O sea, la carga que está fuera de lo que se conoce, Edu, y esto ya es más avanzado, ¿eh?, se conoce como centro de corte, ¿ya? ¿Ya? Cuando las cargas están excéntricas no del centro de gravedad, de lo que se llama el centro de corte, ¿ya?, que es otra cosa, producen efectos torsionales en la estructura. Si E existe, torsión existe. Si E vale cero, solamente flexión, sin torsión. ¿Ya? Ya, pero eso es avanzado. Así que, para ser bien estricto en la respuesta, ¿afecta dónde está la carga? Sí, pero no a nosotros. ¿Ya? A nosotros no nos va a afectar porque para nosotros siempre vamos a pensar de que esta carga uniformemente distribuida, pasa exactamente por el centro de corte, ¿ya? Y no produce efectos torsionales ni nada, solamente flexión. ¿Ya? Muy bonita el medio. ¿Ya? Ya, entonces, ahí está el problema, ¿ya? No lo sabemos resolver todavía, pero ahí está el problema. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, en un caso como este, miren? Un caso como este, miren. En vez de tener una losa de hormigón con vigas de acero, ¿sabes qué? Yo tengo una losa de hormigón, pero en un marco de hormigón, o sea, es todo esto hormigón. Todo esto hormigón. Entonces, lo que está aquí dibujado en línea punteada es una viga, la viga AB. Y hay una viga ABC, hay una viga CD y hay una viga DA, ¿ya? De hormigón, que es monolítica a la losa, ¿ya? La losa está aquí al medio, aquí está la losa. Y la losa actúa de forma monolítica con las vigas y de forma monolítica con las columnas. Es un solo sólido. O sea, no porque sea hormigón en faenas distintas, son elementos distintos, ¿no? Todo queda eh, monolítico. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánta carga se lleva la viga AB? Y la respuesta ya no es así como tan fácil, pues ya no es que él se lleve la mitad de la losa, vaya, así.
Porque si estamos pensando así, entonces la viga CD también se lleva a la mitad, ¿ya? Y la viga CB se lleva un pedazo para allá, que ya lo estoy repitiendo, y la viga AD también se lleva otro pedazo que también lo estoy repitiendo, estoy superponiendo cosas, ¿ya? Y eso no está bien, pues. Superponer por superponer no es correcto. Y lo que se hace para estas condiciones de borde, recuerden que les dije, depende de las condiciones de borde del problema, lo que se hace en las áreas tributarias es en la esquina de estos elementos monolíticos, se tiran unas líneas en 45 grados, así. Se tiran estas líneas primero, en 45 grados, en 45 grados, y en 45 grados acá, ¿ya? Y bueno, y estos vértices se unen, ¿ya? Así se construye el área tributaria. ¿Qué es lo que finalmente pasa? Es que la viga AB, ya la voy a dibujar aquí, miren. La viga AB se lleva una carga de forma trapezoidal, así. La viga BC, la voy a dibujar acá, miren. BC se lleva una carga triangular. Una carga uniformemente distribuida triangular en unidades de kilos por metro. Todas estas cargas uniformemente distribuidas o variablemente distribuidas, como las triangulares, tienen unidades de carga por metro. ¿Ya? Entonces, los problemas que vamos a empezar a resolver tienen esta forma, jóvenes. Así. Vigas que tienen ciertas condiciones de borde, apoyos, como el apoyo A, el apoyo B, y cargas que ya no son solamente puntuales, no son un vector solamente, sino que son una distribución uniforme o variablemente lineal, en donde nosotros queremos obtener el efecto de esa carga en la estructura tipo viga. ¿Ya? El efecto. ¿Ya? Dicho eso, dicho eso, les quiero hablar ahora de los efectos. Antes de empezar a calcular nada, quiero hablarles de los efectos. Los efectos. Ya. Así, miren. Así. Uh, pónganle que tenemos una viga prismática, ¿cierto? De cualquier material. Ahí. Una viga. De ciertas dimensiones. A, B. Y ciertas condiciones de borde que, no sé, está apoyada aquí, está apoyada allá. Y sobre esta viga hay una carga, cualquier carga, una carga P. Esa carga P produce que la estructura flecte. Sin la carga P, la viga no se flecta. Eso nos obliga a considerar de que el peso propio de la estructura es despreciable, ¿ya? Porque si consideramos el peso propio significa de la estructura, significa que porque hay una gravedad, hay una fuerza, ¿ya? Si yo digo que es despreciable, entonces esa fuerza es muy pequeña, ¿ya? Por lo tanto, si no existe ese P, esa estructura no tiene comportamiento ninguno. Pero por la carga P, esta viga se flecta. Se flecta significa que se deforma, ¿ya? En una dirección. Y esa deformación la podemos imaginar un poquito y es una cosa así, una guatita que le pasa a la viga. Así. ¿Sí? Ya. Se flectó. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa por dentro de la viga? ¿Qué pasa por dentro de la viga?
Por dentro de la viga aparecen fuerzas internas. Fuerzas internas que, por supuesto, lo único que hacen es mantener la viga unida, ¿ya? Es como, pucha, si yo me aprieto, fíjense, yo me aprieto aquí con mis dedos, aquí mi brazo, y lo empujo, o sea, tengo mi brazo aquí bien firme, y me aprieto con los dedos para abajo, así, oh, lo trato de doblar, así, oh. ¿Por qué? ¿Por qué mi brazo, a pesar de que le estoy aplicando una fuerza, no se rompe en dos? Es porque internamente, ¿ya? Mi brazo sufre, igual que la viga, ¿ya? Sufre, genera esfuerzos internos que mantienen mi brazo unido. Ahora, si yo lo hiciera con mucha fuerza, una fuerza de Superman, así, yo rompería, ¿cierto? Esa unión, ¿ya? Entre qué sé yo, moléculas de hueso y de carne y de, qué sé yo, y rompería esa unión y el brazo se rompe. ¿Ya? Y lo mismo les pasa a las estructuras. Si yo le aplico una fuerza, la estructura sufre. No es que llore, pero le aparecen esfuerzos internos que la tratan de mantener unida. ¿Ya? Y esos esfuerzos internos se pueden cuantificar. ¿Ya? Y son tres para este tipo de problemas. ¿Ya? Yo siempre digo eso, pero es que estamos hablando solamente de flexión. Olvídense de las torsiones, de las flexocompresiones, de todas las cosas, no. Flexión, viga, son tres. Aparecen esfuerzos normales, si yo, si yo corto, por ejemplo, aquí en cualquier parte, si voy a cortar la viga y la quiero ver por dentro, ¿eh? Voy a hacer un corte virtual y la quiero ver por dentro para mirar cómo son los esfuerzos internos. Entonces yo debiese ver una cosa así. Voy a cortar esa estructura así allá. Mira. Allá está la viga cortada, el otro pedazo estaba al otro lado, pero si yo quiero ver los esfuerzos normales, voy a tener que ver unas flechitas así. Unas flechitas saliendo de la viga, así. ¿Sí? Esos esfuerzos que van en la dirección de la longitud de la viga se llaman esfuerzos normales. Y tienen una magnitud, las puedo calcular. ¿Sí? Esfuerzos normales. A esos esfuerzos normales uno les dice N, de normal. También el otro efecto se llaman esfuerzos de corte. ¿Cuáles son los esfuerzos de corte? Son los que tratan de mantener a la estructura que no deslice en el plano. Así. Por ejemplo, si yo me aprieto aquí, trata de que el brazo no haga esto, así. Así. Que no se corte así. ¿Ya? Entonces, este esfuerzo se llama corte. Esfuerzo de corte. Y si lo quiero dibujar, es una cosa así. ¿Ya? Hay la misma viga, el mismo corte, qué sé yo. Entonces, los esfuerzos de corte van así. Están en el plano del corte. Y eso generalmente les decimos B. Entonces aparecen las N, esfuerzos normales, las B, esfuerzos de corte, y hay un tercer esfuerzo, que son esfuerzos de momento. Esfuerzos de momento. Y estos son un poquito más difíciles de conceptualizar, ¿ya? Porque el esfuerzo de momento tiene dos direcciones. ¿Ya? Tiene dos direcciones y depende de la dirección de la carga aplicada, de la carga P. ¿Ya? Pero en general, usted va a ver esfuerzos, por ejemplo, en la parte superior de la viga de compresión y en la parte inferior de la viga de tracción. Así. Porque se está flectando, abajo se tracciona, arriba en la superficie se comprime. ¿Y qué pasa en el centro, o sea, en la altura de esta viga, o sea, en B, en esta dimensión B,
ahí está B. ¿Qué pasa en esa altura B? Es que las tracciones inferiores van disminuyendo, ¿ya? En la altura, disminuyendo en la altura. Bueno, ahí está un paso. Y se hacen hasta cero en un punto, y luego crecen para el otro lado, ¿cierto? Y son compresiones hasta llegar al máximo arriba. Si esto lo dibujo de lado, lo voy a dibujar de lado. Entonces, usted tiene la compresión, la tracción, y esta cosa hace así. ¿No? Bueno. Digamos que así. No, me lo dejo así. 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 Esto es compresión y esto es tracción. Entonces, disminuye en la altura hasta un punto, hasta una línea, que se llama eje neutro. Eje neutro. Y después cambia hasta la compresión, y la compresión siendo máxima en la superficie y la tracción máxima en la otra superficie. Eso, jóvenes, es flexión. Profesor, ¿por qué flexión si veo puras flechas en compresión y tracción? Es porque el equilibrio de esta tracción y de esta compresión genera un brazo. Y ese momento vale T por D o C por D. Es un momento que se produce por fuerza. ¿Ya? Momento interno. ¿Ya? Tres esfuerzos en viga. Normales, que son axiales, de corte, así, de momento. Entonces, la idea, jóvenes, de lo que vamos a hacer de ahora en adelante es poder calcular estos valores de N, B y M, en particular de B y M, porque muy poca vez vamos a ver una viga con cargas axiales, ¿ya? Es muy rara vez aparece, ¿ya? Pero en particular B y M, ahora lo quiero saber en cualquier punto de la viga, ¿ya? Esos son los llamados diagramas de momento y corte en vigas, ¿ya? Diagrama de momento y corte en vigas, ¿ya? Y son funciones. Para allá va todo esto, ¿ya? Así que recapitulamos, para atrás, rebobinamos, áreas tributarias, vigas, cargas uniformemente distribuidas. Ahí nos queda, cargas uniformemente distribuidas. Quiero saber cómo trabajo cargas uniformemente distribuidas. Vamos. Listo. Para trabajar cargas distribuidas, o lo que se va a simplificar es que le vamos a decir uniformemente distribuida, ¿ya? Es la conceptualización primero de la teoría. Esta es la teoría, ¿ya? Por favor, no se asusten con las integrales, porque esto es teoría y es porque necesito que vean la teoría primero, ¿ya? En el monito de la izquierda, ¿ya? En el monito de la izquierda, está dibujada una viga cualquiera, una viga de longitud L, ¿ya? Un apoyo simple en el origen, un apoyo móvil en B, el eje X, el eje Y, el eje W, y el eje W es prácticamente una variable cualquiera, en este caso la magnitud de una distribución. Y de esta distribución, cualquiera, tiene una forma cualquiera, W. ¿Ya? Es una función cualquiera, W. ¿Ya? Entonces, el peso de esta función W, el peso, es básicamente el área de esta cosa. ¿Ya? El peso de cuánto pesa esa distribución es el área. ¿Ya? Y el área, jóvenes, para cualquier función, se calcula como
la integral de la curva. La integral de la curva es el área bajo la curva. ¿Ya? No tienen que saber integral por si acaso, es solamente concepto, un concepto. La integral es una función, por si acaso. La integral es una función. Lo único que hace es darme el área bajo la curva. Así que, si yo puedo calcular el área bajo la curva, puedo calcular esta como intensidad de peso. Y digamos que se llama W mayúscula. Ahí está. La calculé. Calculé la integral. Y le dije que se llama W. Y esa W se llama área. ¿Sí? El área bajo la curva, W es el área. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está el equilibrio del peso de cualquier cosa? ¿Dónde está? En el centro de masas. Listo, ahí, exactamente. Con la salvedad, digo, de que como estamos trabajando en figuras planas, a ese centro de masa le decimos, para figuras planas, le decimos centro de gravedad. ¿Ya? Le decimos centro de gravedad. ¿Ya? Pero conceptualmente, decir centro de masa está bien para cosas tridimensionales, ¿ya? En 2 dimensiones, digámosle centro de gravedad o centroide. ¿Ya? Así que, bien, entonces, recapitulo. Tengo una viga, tengo una carga arriba, que no sé cómo es, una función cualquiera. Quiero saber cuánto representa esa distribución y cuánto representa es el peso de la función. ¿Cómo la calcula? Con el área. ¿Y dónde está? En el centroide. Así que, si eso lo entendemos, bueno, y quiero, ¿dónde está? Y quiero calcular, por ejemplo, en este caso, quiero calcular, voy al primer caso, miren. Tengo una carga, miren, una carga en la viga, que estoy viendo aquí, estoy viendo esa viga. Tengo una carga de 1875 kilogramos por metro, o sea, esa es la magnitud de la carga, y está aplicada en los 5 metros. Entonces, ¿a cuánta carga representa esa distribución? ¿A cuánta carga representa? Ya no hablemos de integrales, porque calcular el área de esto, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. Así que si yo multiplico 1875, que, jóvenes, por si acaso, es la altura de esta intensidad de carga, ¿ya? Eso vale 1875, es la altura, es la magnitud de esa distribución, ¿ya? 1875 por 5 metros, ¿ya? Eso me da un valor de 9.375 kilogramos. Recuerden, multiplico kilogramos metros por 5 metros, me queda todo en kilogramos. Y me queda un valor de 9.375. Y la pregunta del millón es, ¿dónde está esa definición de carga? Y la respuesta es en el centroide del rectángulo. ¿Y dónde está el centroide del rectángulo? A 2.5 metros. ¿Ya? Ahora, aquí viene la parte más, por lejos, más importante de lo que estamos hablando.
esta es la parte más importante, joven. Esta carga de 9.375 kilos no existe. No existe. ¿Ya? Es una mera representación de la carga distribuida que me servirá solamente para calcular las reacciones en los apoyos de la viga. Porque yo no sé hacer equilibrio de cargas distribuidas. Por lo tanto, debo interpretar esta distribución como una sola carga, puntual. En este caso, jóvenes, esa carga puntual vale 9.375 kilos y está a 2.5 metros del apoyo A. Pero esa carga no existe. Por eso, en los problemas que hagamos, jóvenes, esa carga la vamos a dibujar distinta a cualquier otra carga. Yo recomiendo que la dibujen culebreada. Así, al menos yo la dibujo, ¿ya? Se la puede dibujar de otro color, y la punteada, claro mismo. Yo la dibujo culebreada, ¿ya? Lo único que tengo que entender es que esa carga que está aquí culebreada no existe, no es parte del problema. No es una condición del problema. No hay un camión ahí parado de casi 10 toneladas. No existe. Lo que existe es una distribución. Pero con esa distribución yo no puedo calcular reacciones. Por eso interpreto la distribución como una carga puntual. Me da risa cada vez que hablo así, siempre escucho que alguien se va así. Ya, ¿cómo van? ¿Mucha información? Profe, Bien. esta carga que no existe, la vamos a situar entonces siempre en el centro de gravedad. Siempre en el centro de gravedad. Siempre en el centro de gravedad. Y siempre va a estar en el centro de gravedad de cosas conocidas. Por ejemplo, mira. Mira este problemita que está aquí. Va a ser más grande para que... Ahí. Por ejemplo, ese problema que está ahí. El de la viga de... Estos son 21 pies. ¿Cómo resuelvo esa viga? Quiero calcular las reacciones en A y en B. Escucha, tendría que sacar calcular el área está fácil, pero calcular el centroide de una cosa que es media poligonómica está peludo. Pero yo lo que sí sé es el centroide de un rectángulo y el centroide de un rectángulo, o sea, de un triángulo y de un rectángulo. Así. ¿Sí? Entonces, y yo lo puedo dividir las veces que quiera o la puedo trabajar como yo quiera, la verdad. ¿Ya? Siempre va a dar lo mismo. Pero en este caso, por ejemplo, ya que es fácil un rectángulo y un triángulo, quedaría más o menos así. El área del rectángulo es 200 por 15. ¿Sí? 200 por 15. ¿Y esos son 3.000? 3.000, 200 por 15. 3.000 libras. 3.000 libras. O sea, lo voy a dibujar por acá. ¿Sí? El área del rectángulo es igual a 200 libras por pie por
9 más 6, 15 pies. Echado los pies, y eso me queda 3.000 libras. Ahí está. Ahora, ¿dónde está esa carga de 3.000 libras? ¿Dónde está? En el centroide de este rectángulo. O sea, está a 7.5. Digamos que los 7.5 está aquí. Ahí, aquí, de aquí para allá, hay 7.5 pies. Y para allá también. Hasta allá. Digamos que está por ahí. Entonces, esta carga de 3.000 está por aquí. Por eso le dibujo así. Así ya. La exageré, pero esto vale 3.000 libras. ¿Ya? Ahí está. 3.000 libras. Ahí está. Y la carga triangular, ¿cuánto vale la carga triangular? ¿Sí? ¿Cuánto? 600. 600. ¿Cómo la sacó? La sacó Base como, por altura entre dos. ¿ya? 300, perdón, 200 libras por pie por 6 pies dividido en 2. Base por altura partido por 2. Y eso son 600 libras. Y la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está esa carga de 600 libras? Ahí el tercio o un tercio del ángulo recto. A un tercio exactamente de la base, o a 2 tercios de acá de la punta. O sea, está por aquí. Ahí está. Esta vale 600 libras y está a 2 tercios de 6. ¿Ya? Eso es, bueno, esto es 4 pies. A 2 tercios de esta punta o a un tercio de la base del triángulo. Así. ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense, voy a dibujar aquí, estoy dibujando desordenado porque este no era un problema que quería resolver, pero estoy dibujando desordenado. ¿Cómo calculo las reacciones en A y en B? Miren, tengo una reacción en A vertical, RAI, una reacción en B, RBI. ¿Ya? En A, RAX, ya sé que vale 0. ¿Ya? Vale 0. Entonces, ahora puedo hacer fácilmente sumatoria fuerzas en I, vale 0, dice que RAI más RBI menos 3.000 menos 600 vale 0. Y que la sumatoria de momento en alguna parte del universo vale 0. Significa que, por ejemplo, voy a seguir con el problema. Positivo, estos son 9, voy a hacer el momento en A. 9 y 6 son 15. 15 RBI menos 3.000 por 1.5 menos 600 por 11 igual 0. Calculo RBI y calculo RAI. ¿Listo? Equilibrio de fuerzas, lo sé hacer. En I, perfecto. Momentos, perfecto. Calculo reacciones, perfecto. Me olvido de las fuerzas. Ya no me sirven más. Ya no me sirven más. No existen. No existen. Esas fuerzas de 3.600 no existen. Solamente las usé para calcular reacciones. Ahora, de nuevo, ¿cómo se calcula el ejercicio que está al lado? ¿Cómo se calcula? Alguien que me lo diga de forma verbal. ¿Cómo se calcula?
¿Cómo se calcula, chiquillos? Quiero calcular reacción. Quiero calcular reacción RBI, RCI, bueno, y R, lo sabemos, RBX vale 0. ¿Cómo calculo? Descomponiendo dos triángulos y un cuadrado, algo así. Claro, ¿En caso? claro. Aquí hay un triángulo. Hay otro triángulo. Uy. Y acá hay una cosa media rectangular. Ahí está. Listo. ¿Cuánto vale la magnitud de la fuerza de cada una de ellas? El área. Esto vale así, vale 480 libras por pies, por 3 pies, dividido en 2. O sea, 40, 412. 720. ¿Cuánto? 720. 720 libras. Ahí está. Lo voy a culebrar bien. Así. Ahí está. ¿Ya? 720 libras y está a 2 pies de B. ¿Cierto? A 2 pies de B. En el siguiente va a estar por aquí y vale, esto vale 600, esto vale 6, 6 por 6, 36, y en 2, 1800. 1800 libras. ¿Y a cuánto está? A 2 pies de C. O sea, a 1/3 de 6. 2 pies. Y finalmente la última está fácil, ¿cierto? Es un rectángulo, vale 600 por 2, son 1200 libras, y está justo a 1 pie de cualquier cosa. Y con esas 3 fuerzas, equilibrio, sumatoria de fuerza de Ni, sumatoria de momento, y calculo RBI y RCI. Entonces, estos problemas, jóvenes, estos problemitas, se pueden complejizar como uno quiera. Como uno quiera. Aquí, esto es imaginación a destajo. ¿No? Es a destajo. Entonces, por ejemplo, pónganse que tengo un problema así. Les puedo poner una cosa así, una carga puntual, otra carga puntual, una carga variablemente distribuida así, y oye, les voy a dar un momento. ¿Cacha? Ahí se las puse difíciles. Mira, ahí. Esto vale, qué sé yo, 10, esta vale 5, esta vale 2, esta vale 2, esta vale 4, esta vale 100. No sé. Ahí, ¿listo? Las puse todas. Calculen las reacciones. Calculen las reacciones. Pero profesor, eso nunca lo enseñó. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué ven aquí? Un triángulo. Listo. Tienen que poner la carga equivalente. ¿Qué tienen aquí? Una carga puntual. Y la tocan. Es una carga puntual. La siguiente, carga puntual. Ahí está. No la tocan. ¿Esta cosa qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esta cosa? Un paralelogramo, no sé. Paralelogramo. ¿Ya? ¿Cómo lo trata? Como quiera, como paralelogramo, como triángulo y rectángulo, uno sobre otro, da lo mismo. Ahí tiene una carga en el triángulo y una carga en el rectángulo. Da lo mismo. ¿Y esto? ¿Cómo trabajan eso? Un momento. ¿En qué ecuación entra? Momento, ¿no? Sumatoria de momento. Sumatoria de momentos. Cuando usted diga sumatoria de momentos, usted dice 10 más
bla, bla, bla por tanto, bla, bla, bla por tanto, carga tanto, RDI por tanto, más 10. Es un momento. Lo único que hace eso es sumar en la sumatoria de momentos. Y así se calculan, jóvenes, las reacciones en vigas, producto de cargas distribuidas, ya sea uniformemente distribuidas o variablemente distribuidas. ¿Ya? Lo que ustedes no van a ver, lo que ustedes no van a ver en esta asignatura, y espero que en ninguna, ¿ya? Van a ser problemas así. ¿Ya? Cosas así. Y la razón, ¿cuál creen que es la razón, chiquillos? De por qué no vamos a ver problemas como este. Que están en los libros, ¿eh? Por si acaso. Porque hay que integrar ahí, ¿o no? ¿Y porque está con números complejos? Bueno, le puedo enseñar a integrar si quiere, pero va más allá. Va más allá de la mera integración. Porque no está distribuida uniforme. Bueno, claramente no es uniforme. Es una exponencial, de hecho. Es una función exponencial que se llama e elevado a 2x. Es una función cualquiera. ¿Se puede integrar? Sí. Se puede integrar. ¿Puede calcular usted el área? Sí, con la integral. ¿Puede calcular el centroide? Sí. Con otra integral un poquito más difícil, ¿ya? Pero se puede. Pero la realidad, jóvenes, es que ese problema, por muy bonito que parezca, no existe. No existe en la vida. Entonces, estos problemas, jóvenes, que aparecen en los libros, eh, son, son puras y absolutamente académicos. ¿Ya? Académicos en el sentido de que lo único que hacen es interpretar el concepto de la integral y del centroide, ¿ya? Que es otra integral. En la realidad, esta cuestión jamás la va a encontrar, nunca en la vida. No, no existe. Oiga, profesor, lo que pasa es que yo una vez vi un talud. Un talud. ¿Eh? ¿Qué son los taludes? Si usted tiene un muro de contención, por ejemplo, miren, un muro de contención, aquí te... ahí está el muro de contención. Y usted quiere calcular la fuerza distribuida que está siendo sometido este muro de contención, que para nosotros podría ser hasta una viga. Es una viga así como una vuelta. Así. Es una viga. Entonces quiero saber cómo se distribuye la fuerza del suelo. Sí, profesor, es que esa fuerza se distribuye de forma parasenozoidal hiperbólica de la cuarta derivada. No, no. Es un triángulo. Así. Esa es la presión. ¿Ya? Es un triángulo. ¿Está seguro, profe? Sí. No es un triángulo perfectamente, pero es un triángulo. Así se dice. ¿Ya? La presión del agua. ¿Cómo se calcula la presión de agua? Un triángulo. Ahí está. Ahí está la presión del agua. Aquí hay agua. Un bote. Ahí está un bote. Triángulo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo más complejo que veo en la realidad? Triángulo, rectángulo, cuadrado. Se acabó. Ese es el mundo en que vivimos. ¿Ya?
No vivimos en el mundo de las exponenciales al cuadrado, con seno hiperbólico y coseno a la cuarta, ¿no? Son bonitos los problemas, pero no los vamos a ver aquí en esta asignatura, ¿ya? Y eso se los digo justamente para aquellas personas que van a escarbar en los libros y se encuentran con este problema, no, o sea, no debiese decir, no lo intente hacer, y hágalo si quiere. Pero yo no lo voy a preguntar. ¿Ya? Yo no lo pregunto. Listo. Entonces, finalmente vamos a ver este problemita. Bien, este problemita. Antes de empezar a hacer los propios. Miren, aquí yo tengo una estructura. ¿Estamos claros, jóvenes, con el nivel, la intensidad de los problemas que se le vienen en las pruebas? ¿O en mis pruebas? ¿Están claros? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ya. Entonces, este problema yo aquí tengo una estructura tipo marco. Ahí está el marco, lo estoy dibujando. Va de A a B, ¿cierto? Hay un apoyo en A, que es un apoyo simple. Y el B es un apoyo móvil, que se mueve en dirección vertical. La dimensión del marco es de 10 metros, de 10 metros de alto. Hay una carga, fíjense, este es el problema. Hay una carga lateral uniformemente distribuida. Una carga lateral uniformemente distribuida de intensidad de 12 kilonewton por metro, lineal, por metro. 12 kilonewton. Y va de A hasta arriba, 10 metros. Pongámosle C. De A a C. Aquí le voy a poner D. Se la apoyo D. Entre C y D hay una carga también distribuida, pero esta es variablemente distribuida, que tiene una intensidad 0, ¿ya? En C, y un máximo de 18 kilonewton por metro en D. O sea, forma un triángulo. Además, hay un momento en D, en el nodo D, que vale 5 kilonewton por metro. Recuerden que los momentos son fuerzas por distancia, así que la unidad correspondiente es kilonewton por metro. Pregunta, ¿cuánto valen las reacciones RAX, RAI y RBX? Entonces, el primer paso para resolver por las reacciones es interpretar las distribuciones como cargas puntuales. Listo. Entonces multiplico en la carga lateral, que va de A a C, multiplico 12 kilonewton por metro por 10 metros, me da 120 kilonewton. ¿Y dónde está esta carga? En la mitad del rectángulo, o sea, esto que está aquí vale 5 metros. ¿Ya? Y lo mismo hago con la carga equivalente, ¿cierto?, de esta distribución triangular, que es 18 por 10 dividido en 2, 90 kilonewton. ¿Y a qué distancia está? Bueno, está a 1/3 de 10. ¿Listo? Así que tengo las dos cargas idealizadas, puntuales, y digo, sumatoria de fuerzas en X igual 0. RAX más RBX más 120 igual 0. Ahí está. No puedo hacer nada porque no conozco RAX ni RBX. Sumatoria de fuerza en I. Voy. RAI menos 90 igual 0. O sea, RAI vale 90. Ahí está. Y finalmente la tercera ecuación puede ser sumatoria de momentos en A, sumatoria de momentos en B, en C, en D, donde quiera. En A la vamos a hacer acá. Dice la fuerza. No sé si está Karen por ahí. Sí, profe. Ahí está. Me la había perdido. Ahora me voy a acordar de usted. 120 en torno al punto A. 120. Mira mi dedo. Mira cómo gira. Así.
gira en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, es un momento negativo. 120, el momento que produce la carga 120 en A es negativo. Ahí está. Uy. Menos 120 por 5. La carga de 90 en torno al punto A. Así. Negativo. Menos 90 por, esto que está aquí, son 2/3 de 10. Después, el momento en D, 5, es antihorario, positivo, 5, más 5, ahí está, más 5. Y después, el momento que produce RBX en A es negativo. RBX por 6, ahí está, igual 0. Calculo RBX y calculo RX, listo. Ahí está, joven. ¿Dudas de este problema? ¿No? ¿Voy muy rápido o voy bien? Díganme. Bien, dice Roberto. ¿Los demás van bien? Sí, profe. Siento que han estado más callados de lo normal. Y eso que ustedes hablan poco. Es el cansancio de mitad de semana. Les hubiese venido bien un paro, ¿eh? No, mentira. No. Los demás, chiquillos, escucha, hay hasta gente, pero no sé, Pedro, bueno, Pedro, yo sé que va bien. Iván, Catalina, Felipe, Francisca, Cindy, Daniel. Profe, Oscar yo tengo una Taí. duda. A ver, No sé de dónde sacó el 5. ¿cuál 5? ¿El 5 ese 5 que está metros. aquí? Ese no, el 5 metros, cuando ¿Ese de multiplica aquí? la suma. Sí, ese mismo. Está ahí porque esta columna, digamos, de que va de A a C, vale 10 metros. La altura de este marco vale 10 metros. Y el centroide de este rectángulo de la carga está en la mitad de 10. 5. Ah, si no, está en la mitad nomás, profe. Ya entendí. ¿Sí? Es la mitad de la Ya, altura. ya, profe, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Quién más? Hugo, Sergio, Oscar, Daniel. No veo a nadie más. No, Profe, y el yo 5 bien, como profe, tal, poniendo atención. Gracias. Eso, Daniel. Vamos. Cindy, ¿no habló? sí, el A 5 ver. como tal, ¿ese de dónde lo sacó? De los 5 KNM, de los kilonewton metro. Ese es el otro 5, ese que está ahí. Ajá. Sí. Ese 5 es el momento que está aplicado en D, que entra Ah, a la ya. sumatoria de momentos. Ajá. Ah, ya, profe, gracias. Profe, y el momento que hace RBX lo puso como negativo, ¿cierto? Negativo. Sí. Ah, yo lo veía como contra sentido horario. Que la flecha va para allá, y el punto hasta acá abajo. Entonces, es negativo. Gira en sentido horario. Sí, tiene razón, no había visto la flecha. Estaba asumiendo de que estaba reaccionando
hacia la izquierda. Negativo. Ya. ¿Qué más? Vamos, pregunten. Pero, profe, ¿y esa reacción hacia la de RBX, supuestamente era parte de lo que uno tenía que resolver en el problema, ¿cierto? Claro. ¿Por qué está hacia la derecha si debería reaccionar o sea, hacia el otro lado del apoyo, o no? ¿Por qué está hacia la derecha? ¿Por qué Sí, la dibujé así? sí, Porque acá cuando la dibujo, Edu, acuérdate que yo no sé para dónde va. Asumo algo. Cuando yo la dibujo aquí, yo no sé para dónde va realmente. Siempre asumo algo. Podría haber asumido para el otro lado, pero asumí para allá, ¿no? Entonces, ¿qué me da el resultado final? Acuérdate, es esto que está acá. Yo asumí eso y me dio ese valor. Perdón. Ese valor. RBX menos 199.2. Ese menos que está ahí me dice al tiro, asumiste mal. Asumiste mal. No va para la derecha, sino que la reacción va para el otro lado. ¿Ya? Pero eso me lo dice el resultado. Y ya no se llama RBX, se llama 199.2. ¿Ya? ya, profe, gracias. ¿Sí? Recuerda de que nosotros asumimos algo. Igual que RAI. ¿Por qué va para arriba? Porque da lo mismo si va para abajo. Estas flechas se asumen. Es el resultado que te entrega la dirección correcta. Ya. Vamos. Entonces vamos a hacer ahora un problemita. Se los voy a dejar aquí delante. Hagamos uno sencillo. Hagamos uno sencillo. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. ¿Ah? Y voy a poner, a ver, voy a poner una carga puntual. ¿Ya? Tin. Voy a poner una carga triangular aquí. ¿Ya? Y voy a poner una carga uniforme. Ya. Así. Listo. Entonces esto es B, esto es C, el apoyo D, esto es E. Pum, 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 pum. Esto mide 4 metros. Esto también mide 4 metros. Esto mide 2 metros. Y esto mide 2 metros. Esto vale 10 toneladas. Hablemos toneladas. Esta carga vale 2.5 toneladas por metro. Y esta vale 1.5 toneladas por metro. Listo. Determine las reacciones en A y B.
Ya. Ya, chiquillos. Ya, al primero que me entregue, ya, al primero que me entregue la respuesta por el chat, ya, por el chat, al primero que me entregue la respuesta por el chat, ya, no a viva voz, por el chat, le doy 0.4 puntos en la PEP 2. Listo, vamos. Ya. Tienen, bueno, tiempo indefinido. Al primero que llegue con la respuesta en el chat, voy a estar viendo el chat, le entrego 0.4 puntos en la PEP 2. Vamos a resolverlo. Yo lo voy a resolver también por mí. Ya, esto es 4, 8, 9, 12. Aquí, 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 aquí. 4, 5, 6, 7, 8. Listo. 10. 1, 2, 1. Ahí está. 0, 1, 4, 1, 2.5, 1, 8, 1. Inicial 1.5, 1, 8, 1, 1.5, 1, 12, 1. Esto. ¿Sí? Alguien se fue. Ya, ya las tengo.
Vamos, vamos. A ver, detengan un poquito, esto igual que la lotería, igual que la lotería. No, no muevan los cartones, no muevan los cartones. Marco habla de una reversión RDX 0 ya, RDI en D de 10. No. RAI de 8. No. Es incorrecto, Marco. Junior dice que la reacción en A, ahí, 6,47 y en D, 14,53. Eso está correcto. Junior, felicitaciones. Gracias, profe. Te has ganado 0,4 puntos para la PEP número 2. Así que te puedes sacar un 6,6 y te sacas un 100. Ya. O un 3,6 y te sacas un 4. Bien, bien, súper bien. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo hace? Rápidamente. ¿Cómo iban los otros? ¿Los demás? ¿Iban por ahí? ¿Ibas por ahí? Edu, 6,8, 14,2. Bien, sí, es por ahí también. Está en el Profe, que orden, está en el orden. horrible. Ajá. Estuvo horrible, profe, me confundí con el tema de cuando se distribuía la carga, profe, el determinar el brazo, ahí jodí. ¿Ya? Ahí jodí. Ya, a ver, rápidamente, no lo quiero resolver porque ya es tarde, pero básicamente a donde iba era determinar esas cargas equivalentes de la distribución, era 1,5 por 4, eso es 6, esta vale 6 toneladas, ¿ya? Y esta de 2,5 por 4, ¿cierto? Dividido en 2, era de 5 toneladas. Entonces empezaba con la sumatoria de fuerzas en I igual 0, aunque podría ir al tiro, yo hubiese partido al tiro con sumatoria de momentos en torno a un punto, al punto D o al punto A, porque así elimino al tiro una incógnita. Entonces, si momento en A, calculo al tiro la fuerza en D. Así que voy para allá, pues, momento en A. Me queda menos, ¿cierto? Menos 10 por 2, menos 5 por estos 4 más 2 tercios de 4, ¿cierto? 2 tercios de 4. No sé cuánto. Después dice más la reacción en D por 8, ahí está. Después menos 6 por 4, 8, 9, 10. ¿Ya? 10. Y aquí calculo RD. Y después, bueno, ahí podría haber hecho la sumatoria de fuerza en I y calculo RA. ¿Ya?
Profe, ¿sabe que no logro visualizar el 2/3 de 4? Ese es lo que me tiene complicado. Es que ese 2/3 de 4 está en este triángulo, ¿ya? Acuérdate En que... el triángulo. Sí, po, en el triángulo. Sí. El centroide del triángulo, este centroide, ¿ya? Ese es el centroide, para ambos lados. ¿Ya? Vale, si esto vale L, entonces esta dimensión vale 1/3 de L y esta otra dimensión vale 2/3 de L. Ya, profe, ya entendí. Gracias. Ya, entonces, por eso le sumé 4, ¿cierto? O sea, de A a C, 4, más 2/3 de 4. ¿Sí? Ya. Listo. Próxima semana seguimos con vigas, ¿ya? Seguimos con vigas, pero ya las reacciones de viga van a ser nuestro input para empezar a determinar funciones de corte y momento. Funciones, vamos a ver funciones, ¿ya? Cosas que van a quedar en función de una variable X. ¿Ya? Eso es la próxima semana. Ya, jóvenes. Bien, Junior. Con la rapidez. Edu estaba esperando ahí ¿eh?